Bueno, muy buenas tardes. Vamos a empezar una temática muy interesante que habla de otro dispositivo electrónico que se llama transistor. Este transistor que es un elemento básico de los circuitos electrónicos. Está formado por semiconductores, lo mismo que los diodos, ¿listo? Y dispone de tres patillitas. Entonces aquí vemos en la imagen que tiene tres, como tres conectores, podríamos decir. ¿Listo? Estas patillas aquí están nombrados. eh, Se llaman emisor, base y colector. Entonces, emisor, pues aquí está nombrada cuál es. Entonces, todo esto depende de qué? De la configuración del fabricante. Entonces, dependiendo del que fabricó, entonces nos van a mandar un diagrama, ¿cierto? En el cual dice, por lo menos en este caso, dice emisor, es la patilla 1. Colector, la patilla 2 y base, la patilla 3, ¿cierto? Todos no vienen con la misma configuración. Bueno, entonces, eh, esos transistores, ¿cierto? Están formados por cristales semiconductores de tipo P, y los tipo P son positivos, y de tipo N que son negativos. ¿Listo? Entonces, podríamos pensar, no, eh, tiene tres bloquecitos. Entonces, miremos aquí a ver si podemos insertar una imagen en formas. No, insertemos una tabla. Entonces, tiene tres bloquecitos. Entonces, uno es, ejemplo, PN, perdón, PNP. ¿Listo? Entonces, quiere decir que es positivo, negativo, positivo. Y la otra es, entonces sería lo contrario. N, P, N. ¿Listo? Bueno, entonces, miremos acá. Estos son este es el símbolo como tal, este es el símbolo del transistor, ¿cierto? Y en su vida real, este es un transistor que también los vemos de estas formas, ¿listo? Entonces lo vamos a encontrar en diferentes formas, siempre tienen sus tres paticas y son las de conexión. ¿Listo? Entonces, aquí miramos los NPN y los PNP. Entonces, ¿cómo sabemos si es PNP? Pues nos toca hacer medidas con el multímetro, ¿cierto? Pero aquí en el diagrama, ¿cómo nos damos cuenta? Como esto tiene un diodo, este es el símbolo del diodo, solo me falta aquí la rayita, pero este es un diodo que tiene internamente. Aquí también tiene otro diodo, pero no lo podemos ver, ¿listo? Pero es un diodo que va en la misma forma. Entonces, si este es el positivo, en este sector es positivo, aquí en este sector es negativo, ¿cierto? Entonces, esto es negativo. Si esto es negativo y aquí también es negativo, este es positivo, ¿sí? Entonces, la base es positiva y el colector y el emisor son negativos. Pasa lo contrario con el otro transistor. Entonces, miramos el diodo, viene hacia la base, ¿cierto? Y esta es la parte negativa, quiere decir que esta es la parte positiva. Si esta es la positiva, esta también es positiva, ¿cierto? En el diodo interno que está. Y entonces, esta sería negativa. Sí, negativa. ¿Listo? Entonces, así reconocemos los diodos en la simbología. Para saber las especificaciones de un diodo, nos toca ir a una página, pero a ver si la tengo abierta, que se llama Datasheet. No la tengo. Entonces, Datasheet. Listo. En esa página nosotros buscamos cualquier elemento,
¿cierto? Entonces busque datasheet, ejemplo 2N2222. Entonces, en esta página me van a dar las especificaciones de ese diodo. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante porque ahí me envían la configuración. Miremos aquí, a ver, bueno, esta creo que ya la tengo. Miremos a ver si es la que tengo abierta. Sí, sí es la que la vuelvo a descargar. Entonces ustedes la buscan por el datasheet de la referencia del diodo, del transistor, perdón, y encuentran en primera instancia la configuración. Entonces miremos esta configuración. 1, emisor, ¿cierto? 2, base y 3, colector. A diferencia del que miramos anteriormente, ¿cierto? La base está en la mitad. Y si miramos este, ¿dónde está la base? Perdón. ¿La base en dónde está? En la patilla 3. ¿Listo? Entonces, es importante mirar las especificaciones. Bueno, ya habiendo mirado un poquito del diodo, una descripción, vamos a mirar cómo funciona. Bueno, entonces, el diodo tiene 3 estados. Entonces, vamos a suponer que tenemos un embalse de agua, ¿cierto? En donde el colector, entonces, es en donde está toda el agua, ¿listo? O sea, aquí está toda el agua, ¿cierto? Y el agua necesita pasar, ¿a dónde? Al emisor, o sea, necesita salir, porque de pronto la presa está muy llena. Entonces, para que, en este caso, como la base, ¿cierto? La base es una válvula, ¿cierto? Es como una válvula. Entonces, la base, ¿qué tenemos que hacer pues para que pueda pasar agua? Pues tenemos que mover esa válvula, ¿cierto? Entonces, solo con empujarla un poquito empezaría a pasar agua. Entonces, en este estado, ¿qué pasa? Que pues como la base no se ha movido para nada, es el estado de corte. O sea, es como si estuviera, entre comillas, apagado. Vamos al siguiente estado. Entonces, en ese estado, ¿qué pasó? Que ya se movió un poquito la válvula, ¿cierto? Como se movió un poquito la válvula, entonces puede pasar agua del colector al emisor, pero no con el caudal completo. Entonces, ese poquito de que moví la base me dejó pasar agua y ese estado se llama activo. Listo. Y el tercer estado se llama saturación, que es cuando yo abro por completo la válvula y puede pasar el agua a sus anchas desde el colector hasta el emisor, ¿cierto? Si fueran electrones, ¿qué pasaría? Que aquí le envío una descarga eléctrica pequeñita, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si les envío una descarga eléctrica, me va a dejar que pasen los electrones del colector al emisor. Pero si le envío bastante carga eléctrica, pues van a poder pasar más electrones. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora miremos cómo lo aplicamos en un circuito. Bueno, miremos a ver si tengo aquí. Listo. Vamos a hacer un circuito rápidamente. Este circuito, bueno, vamos aquí a correr un poquito. Entonces, una batería. Esta, vamos a dejarla de 3 voltios. 3 voltios. Listo. Necesitamos resistencias. Aquí miramos resistencias. Vamos a llevar resistores. Este resistor acá. Bueno, dejémoslo de 200 ohmios. Listo. Vamos con más resistencias. Una resistencia de 10K, dejémosla. Listo. Vamos por un interruptor. Miremos a ver dónde están los interruptores. Listo, este es un switch básico. Interruptor. ¿Qué más tenemos? Para nuestras medidas coloquémonos un voltímetro. No, perdón, un amperímetro. Necesitamos que vaya midiendo por este sentido. Listo.
¿Qué más tenemos? Ahora sí vamos con nuestro transistor. ¿Listo? Entonces, transistores. Dejemos a ver cómo nos va. Listo. Entonces, de una vez. Ah, no, que me hace falta algo. Listo. Nos falta un diodo LED. Aquí están los, perdón. Entonces, aquí donde tenemos las bombillitas y aquí están los diodos, cojamos un diodo LED que vaya bajando. ¿Listo? Entonces, este diodo LED va aquí pegadito. Listo. Aquí. Entonces, el que lleva la flechita siempre va a ser el emisor, ¿cierto? El que lleva la flecha, ya sea para adentro o para afuera, es el emisor. El que no lleva flechita, que no se ve en el diagrama, es el colector y esta es la base. ¿Listo? Eso ya lo sabemos. Bueno, vamos positivo. Listo. Vámonos ¿a dónde? A nuestro interruptor. De este perdón, sí, ese interruptor. ¿A dónde? A nuestra resistencia. Vamos a nuestro amperímetro. ¿Listo? Vamos, lo llevamos a nuestra base y este emisor, ¿a dónde lo llevamos? Listo. Entonces, vamos a mirar qué pasa. Pues aquí está el circuito abierto. Pues aquí ¿cuántos amperios están pasando? 0 amperios. Pues ese es mi estado de corte, ¿cierto? En ese momento no pasa nada. Pero si nosotros cerramos el circuito, ¿qué pasa? Perdón que esto no funcionó así. Mire cuánto tenemos. 233, voy a anotarlo por aquí. 233, ¿qué? Microamperios. ¿Listo? Esa es la intensidad de corriente que está pasando por acá, que es una intensidad muy bajita, ¿cierto? Y si vemos la luminosidad de nuestro diodo LED, pues también es bajita. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para que haya más luminosidad? Entonces, ya llevamos un estado que es este. Repito, este estado es el de corte porque definitivamente eso es como si fuera un interruptor. Listo. Perdón que si no funciona ahí. Este es el estado activo, ¿cierto? Poquita voltaje, me da poquita intensidad y la luminosidad es muy bajita. Si necesitamos que pasen más intensidad de corriente, pues vamos a aumentarle aquí un poquito a nuestro voltaje, ¿cierto? Tenemos 3 voltios, dejémosle en 4 voltios. ¿Qué pasó aquí? Inmediatamente se me aumentó, ¿qué? La intensidad del LED. ¿Por qué? Porque aquí tengo una intensidad de corriente más alta. Entonces, a grandes rasgos, ese sería que como un abrebocas de un transistor, ¿cierto? Otra cosita que pasa es que cuando nosotros tenemos un transistor, entonces este sirve también de amplificador, ¿cierto? ¿Qué pasa con nuestra base? Todo lo que entra por la base amplifica al colector y por ende, pues el funcionamiento del emisor. Entonces, podríamos decir, ¿cierto?, que necesitamos una corriente pequeña. ¿Para qué? Para que pueda pasar voltaje desde el colector hasta el emisor. Eso podríamos decir. Y eso es lo que generalmente pasa. Entonces, ¿qué más podemos decir de ese? Pues ya, tocaría así porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Analicen bien este circuito.